Y de la lectura lo que entendí es que hay tres. La primera es la concepción empirista, que lo que dice es que el conocimiento científico es una evolución del conocimiento empírico, que es el que se obtiene directamente de las personas a través de lo que perciben sus sentidos. Esa es la primera. La segunda es la intuicionista, que dice que hay un conocimiento esencial de las cosas que trasciende todo lo que las personas perciben, el conocimiento empírico, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es la práctica teórica, que lo que dice es que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se van acumulando y que siguen una metodología específica. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, explica el epígrafe de Bachelard. Y bueno, lo que significa el epígrafe es que básicamente hay dos tipos de conocimiento, o alude a dos tipos de conocimiento, que es el empírico y el objetivo. Y dice que el objetivo tiene que romper con el empírico para convertirse, o lo que entiendo yo es que el conocimiento científico tiene que romper con el conocimiento empírico para convertirse en ciencia. Porque el empírico solamente trata de explicar las cosas que se perciben directamente a través de los sentidos, y el científico ya es un desarrollo y un análisis de conceptos abstractos que tratan de explicar las causas de esos fenómenos que se perciben a través de los sentidos, ¿no? Entonces esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿a qué conclusiones llega el autor? La primera es que la ciencia es un conocimiento objetivo, que no se deriva del conocimiento empírico. El conocimiento científico es objetivo y el empírico es subjetivo, ¿no? Y es lo que es el conocimiento que obtienen los individuos directamente en sus sentidos, como ya lo dijimos. Y este conocimiento empírico es el conocimiento ideológico, es el conocimiento de las ideologías, ¿no? O sea, es un conocimiento ideológico porque justamente no explica, como ya lo dijimos antes, el origen de los fenómenos, sino solamente es una percepción y la creencia de esa percepción directa. Luego, otra de las conclusiones es que las ciencias o el conocimiento científico siempre se tiene que oponer en alguna medida al conocimiento empírico para que este surja. Sin embargo, hay ocasiones en las que hay mayor tensión y esto es cuando este conocimiento científico cuestiona estructuras de poder que ya existen en la sociedad. Si este conocimiento científico no cuestiona esas estructuras de poder, entonces no hay tanta tensión entre ambos conocimientos. Luego, otro de las conclusiones del autor es que bueno, como ya dije, para que exista ciencia, se tienen que cuestionar esas ideologías que salen del conocimiento empírico, ¿no? O el conocimiento empírico. Luego, el siguiente punto de la tarea es busca en internet o en libros 5 definiciones de psicología y preséntalos en el video. Estos sí los voy a leer. El primero es de la Real Academia de la Lengua, en internet, que define la psicología como parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones, o la ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales. Luego, la segunda definición es de Díaz Guerrero Rogelio y Díaz Lobing Rolando, del libro Introducción a la Psicología, de 1996 y reimpresión en 2011, páginas 25 y 26, y dice: las funciones principales de la ciencia psicológica consisten en explicar el comportamiento humano y desarrollar su conocimiento para que tanto los individuos como las sociedades logren un control constructivo del mismo, de manera que se favorezca la posibilidad de predecir aquellos aspectos de comportamiento individual y social que resulten importantes para la salud individual y el progreso de la sociedad. La tercera definición es de Huffman Karen, del libro Psicología de la Acción, 2008, página 5, dice: la psicología se define como estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. El comportamiento es todo lo que hacemos: hablar, dormir, parpadear, oler. Los procesos mentales son nuestras experiencias internas privadas, pensamientos, percepciones, sentimientos, recuerdos o sueños. Similar a esta definición es la cuarta que encontré, de W. Samtrock John, Introducción a la Psicología, 2003, que dice...
Definida de manera formal, la psicología es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Y lo mismo, el comportamiento es todo lo que hacemos que puede observarse de manera directa, y los procesos mentales son más difíciles de definir que el comportamiento. Son los pensamientos, sentimientos e intenciones que se experimentan en privado, pero que no pueden observarse de manera directa. A pesar de que no pueden verse en forma directa, estos pensamientos y sentimientos son reales. Y la quinta definición del Diccionario Enciclopédico Quillet, tomo séptimo de 1979, México, página 293, dice: psicología es la disciplina que estudia los fenómenos y procesos psíquicos, conscientes e inconscientes del individuo, desde el doble punto de vista de su interioridad y de su comportamiento. El siguiente cuestionamiento dice: explica en qué consiste el análisis crítico que hace Brownstein sobre el término conciencia. Y básicamente lo que entendí es que la conciencia es solamente un aspecto de la realidad psíquica, no es toda la realidad psíquica. Solamente es esa parte de esa realidad psíquica que se puede percibir interiormente por las personas, por el individuo. Sin embargo, no va al fondo de lo que genera esa conciencia, que va más allá, ¿no? El origen, que es la parte inconsciente de los individuos. Entonces, pues básicamente hacer un estudio de la conciencia es hacer un estudio sobre un fenómeno que se percibe, no por los sentidos, pero por una percepción interna, ¿no?, del individuo. Entonces, pues es un fenómeno limitado de la realidad psíquica y es secundario, porque como ya dije, el elemento primario es justamente esos factores del inconsciente, como por ejemplo los deseos o las pulsiones, ¿no? Luego la penúltima pregunta es: explica en qué consiste el análisis crítico que hace Brownstein sobre el término conducta. Y aquí la explicación que hace el autor, lo que yo entiendo es que si la psicología se entiende como el estudio de la conducta, entonces hay varios cuestionamientos. Primero, si se entiende que la conducta es la reacción de cualquier individuo vivo ante la reacción la reacción de cualquier individuo vivo u organismo vivo que se genera por el ambiente, por un contexto determinado. Entonces, la psicología no se diferenciaría de ninguna otra ciencia, por ejemplo, como la ecología o la biología. Entonces, la conducta también es una cuestión externa que se percibe directamente a través de los sentidos. Y si la psicología solo estudia la conducta, pues solo estaría estudiando esa parte externa y no las causas de esa conducta, ¿no? También algunos psicólogos conductivistas dicen que se estudia la conducta para después predecirla y para que se adapte el individuo, que su conducta sea adecuada en una sociedad. Y el autor cuestiona, ¿no?, qué sería adaptarse o tener una adaptación adecuada a la sociedad, porque pues si hay un sistema donde hay ciertos sectores de la sociedad que ejercen poder, pues es cuestionable que sea una cuestión solamente de adaptarse a ese medio, que pues no es igualitario, ¿no? Y la última pregunta es: ¿cuáles son las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica? En esa parte, lo que señala el autor es que este tipo de psicología, la psicología académica, estudia la conducta y la conciencia. Entonces, en ese sentido, es limitada, ¿no? Y no es un conocimiento científico en sí mismo, sino solamente de fenómenos que se perciben o a través de los sentidos, como el caso de la conducta, o a través de una percepción interna del individuo, como es la conciencia. Pero como ya dijimos, no se cuestiona o no busca explicar cuál es el origen real de esos fenómenos, que serían, pues, por ejemplo, el inconsciente, ¿no?, la parte inconsciente del ser humano. Entonces, eso por un lado. Y también señala el autor en esta parte que es deseable que exista este tipo de práctica, que estudie la conducta y que estudie la conciencia, pero solamente como una ideología. Y como una ideología es algo que recibe de primer elemento esos fenómenos externos, para después estudiarlos, cuantificarlos, clasificarlos y generar conceptos. Esos conceptos son los que después ya utilizará la ciencia propiamente dicha, psicológica, para
generar a través de una teoría abstracta y con esos conceptos ya la explicación del origen de esos fenómenos específicos, ¿no? Entonces, también insiste en esta separación de dos planos, del ser y del conocimiento, o sea, del ser que existe independientemente de que lo conozcamos o no, y el conocimiento, que como ya mencionamos, hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento empírico y o ideológico o científico, y el conocimiento científico, que es el que se genera a través de utiliza estos conceptos, que se genera a través de la ideología o de este conocimiento empírico, y ya a través de una abstracción da explicaciones más específicas de los orígenes, ¿no? Pues eso es. Gracias.